Hola, mi nombre es Gloria Martín, soy profesora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas y vamos a dedicar un ratito a hablar de los programas de óptimos libres, enmarcado dentro de todo lo que es la teoría de la optimización. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir todo lo que es el concepto de programa libre, cómo conseguimos una condición necesaria para saber si tenemos puntos candidatos a ser máximos o mínimos. Luego definimos una condición suficiente de existencia de máximo o mínimo local. Hablaremos del concepto de punto de silla, que es una cosa un poco excepcional. Y por último veremos las condiciones que necesitamos para poder asegurar que los puntos locales en realidad puedan ser globales o no. Lo primero de todo es definir el concepto de programa de óptimos libres. Esto en un tema anterior hemos clasificado los programas de optimización de acuerdo al tipo de restricciones que tenía. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que tenemos un programa en el que vamos a optimizar una función definida con n variables de decisión, x1, x2, x3 hasta xn, y el conjunto factible no va a ser nada más que lo que coincida con el dominio de la función. Entonces, K no tiene restricciones, K en este caso es el dominio de la función. A partir de aquí vamos a ver cómo encontramos aquel punto X que me va a dar el máximo o el mínimo valor en la función f. Para ello partimos de un programa cualquiera de optimizar con un conjunto factible que coincide con el dominio y consideramos que tenemos una función que va a ser diferenciable en un punto x sub 0 de ese dominio. Llamamos K o llamamos dominio, me da igual. Siendo ese conjunto K un conjunto convexo y abierto. Ya hemos definido en otros temas qué implica que sea convexo y qué implica que sea abierto. A partir de aquí vamos a recordar. Recordemos qué se hacía cuando teníamos una función de una sola variable. Le exigíamos que la función fuera derivable en un punto y por tanto si hacíamos la primera derivada e igualábamos a 0 nos quedaba una ecuación, resolvíamos la ecuación y el punto o puntos que hacían nula esa ecuación eran los puntos para los cuales podía existir un punto óptimo, ¿de acuerdo? Sería un punto vértice y geométricamente implica que en ese punto la función tiene una recta tangente cuya pendiente es nula. Y entonces quiere decirse que la recta tangente es paralela al eje OX. Claro, esto nos lleva a que esto puede pasar tanto si tengo un máximo, como si tengo un mínimo, como si tengo una cosa que llamábamos punto de inflexión. Esto es lo que pasaba cuando teníamos una función de una variable. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos funciones con n variables. ¿Qué hacemos? Llevar este concepto a una relación más general. Y esto nos lleva a decir, bueno, pues si antes exigíamos que la derivada primera fuera nula en un punto o puntos, lo que vamos a hacer ahora es eso mismo. Pero claro, al punto o punto nos aproximamos por infinitas direcciones. Luego lo que vamos a necesitar es que la derivada direccional en un punto o puntos sea nula. Pero resulta que hemos dicho que la función era diferenciable y como hemos dicho que era diferenciable, sabemos que existe una propiedad de las funciones diferenciables que nos dice que la derivada direccional en un punto según la dirección del vector v se puede expresar como el producto escalar del gradiente por el vector director, que sería esta expresión que nos queda aquí abajo, gradiente por el vector director. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a tener que ser nulo, va a tener que ser cero. Claro, para conseguir que en un producto nos dé cero, uno de los dos factores tiene que ser nulo. No tiene sentido que el vector director sea nulo porque entonces no hay dirección ninguna, estamos en el 0, 0 y en el 0, 0 nos quedamos, con lo cual la única posibilidad para que esto se cumpla es que el gradiente sea cero. Por tanto, la condición necesaria de existencia de óptimo es que el gradiente en la función sea nulo. El punto o puntos que efectivamente hagan nula el gradiente serán los puntos candidatos a óptimos. Y a esos puntos les llamamos puntos críticos. De la condición necesaria desprendemos varias cosas. Por un lado, el punto crítico o punto estacionario, que es el punto o puntos que anulan el gradiente,
que efectivamente cuando vamos a hacer el gradiente igual a 0, lo que nos va a quedar no es una ecuación, sino un sistema de ecuaciones, porque estaremos igualando a 0 cada una de las derivadas parciales de la función. Entonces nos queda un sistema de n ecuaciones, tantas como derivadas parciales haga, con n incógnitas, tantas como variables independientes tenga. Resuelvo ese sistema y entonces los puntos que resuelven el sistema, los puntos raíces de ese sistema, son los puntos críticos y son los candidatos a óptimo. Pero igualmente, lo que comentábamos hace un momentito, desde el punto de vista geométrico, nos podemos encontrar con que tenemos que los máximos y los mínimos cumplen esta condición. En una función de una variable sería la idea exactamente igual. El punto A tiene pinta de que va a ser un máximo, pero el plano tangente, la recta tangente en A la función es paralela, esta recta naranja es paralela al eje OX. Pero pasa lo mismo con lo que pasa en el punto B. En el punto B tenemos un mínimo, como podemos observar. ¿Qué ocurre? Que la recta tangente que pasa por B es paralela. Luego, tanto en A como en B se anula la derivada. Luego, entonces, evidentemente, todos aquellos puntos que anulen, en este caso, el gradiente, nos dan puntos críticos, pero no sabemos si son máximos o son mínimos o si son puntos de silla, que es un concepto nuevo. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos otras condiciones que nos distingan unos de otros. Para eso vamos a definir una condición suficiente para la existencia de máximo o mínimo local estricto. Partimos efectivamente de una función, de un programa que tiene una función de n variables, un conjunto factible que coincide con el dominio, y consideramos que la función es de clase 2. Y recordemos que las funciones de clase 2 lo que nos llevan es a definirlas como funciones que son derivables hasta orden 2 con derivadas continuas. Y el conjunto K, que es el dominio, será un conjunto convexo y abierto. Tenemos el punto x0. ¿Y qué le pasa al punto x0? Que es un punto crítico porque es el punto que ha anulado el gradiente. Vale. Si decimos que la función es de clase 2, esto implica que podemos utilizar el desarrollo de Taylor de orden 2 para definir un punto cualquiera próximo a x0. Entonces tomamos un x que está en la bola de centro x0 y radio r, bola que está dentro de K, y entonces el desarrollo de Taylor nos queda toda esta expresión que aparece aquí. El valor de la función en el punto, el producto escalar del gradiente por el vector de incrementos, más un medio de la forma cuadrática cuya matriz asociada es la matriz hessiana de la función, más el error que se comete. A partir de aquí, este desarrollo de Taylor se transforma. Por un lado, como decimos que x está en el entorno de x0, consideramos que está tan próximo que el término complementario es muy pequeño, tan pequeño que si prescindimos de él, el signo de toda la expresión no va a cambiar. Entonces, lo vamos a quitar. Y por otro lado, como hemos dicho que el punto x0 es un punto crítico, está anulando el gradiente. Luego el término donde aparece el gradiente desaparece porque vale 0. A partir de ahí, si despejamos llevando a la izquierda, al miembro de la izquierda, f de x0, nos queda esta expresión. En un lado de la igualdad f de x menos f de x0, que es un incremento de la función y por tanto nos va a dar la definición de máximo o mínimo, y en el otro lado de la igualdad lo que nos queda es una forma cuadrática cuya matriz asociada es la matriz hessiana, por tanto podremos saber su signo analizando el signo de la matriz hessiana. De tal manera entonces que este lado además resulta ser la diferencial segunda de la función en el punto x sub 0. Por tanto, ¿qué ocurre? Que al ser una igualdad, el signo de la forma cuadrática tendrá que ser el signo del incremento. Por tanto, basta que la matriz hessiana sea definida positiva para poder decir que tiene un mínimo local estricto. ¿Por qué? Porque si la matriz hessiana es definida positiva, la diferencial segunda es positiva, el incremento entonces será también positivo, y despejando diremos que f de x es mayor que f de x0. Luego eso era la definición de mínimo local estricto.
Mínimo porque f de x0 sería el valor más pequeño. Local porque estamos haciendo un análisis local desde el momento que estamos trabajando con el desarrollo de Taylor. El desarrollo de Taylor siempre nos lleva a análisis locales. Y estricto porque efectivamente estamos considerando que x y x0 no coinciden y la relación es relación estricta. Análogamente, si la matriz hessiana es definida negativa, podemos decir que la función en x0 tiene un máximo local estricto. Y si la matriz hessiana es indefinida, podemos decir que la función tiene un punto de silla. Y ahora hablaremos del punto de silla. Luego entonces, en la operativa es hallo el gradiente, me queda un sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones, condición suficiente, hallo la matriz hessiana, sustituyo el punto y veo el signo de la matriz hessiana. ¿Qué es un punto de silla? Pues un punto de silla es un punto crítico que anula el gradiente, pero que no es óptimo. Por ejemplo, tenemos una función como esta. Este dibujo, podéis fijaros que si cogemos una determinada dirección, por ejemplo, esta que va de abajo hacia arriba, digamos que por esta dirección voy subiendo, 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 llego al máximo y a partir de ahí voy bajando. Dice, pues este punto de aquí en medio, el 0, 0, será un máximo. Bueno, es que ahora vamos a coger la dirección desde aquí. ¿Y que aquí qué hago? Bajo, 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 llego al mínimo y vuelvo a subir. Luego, dependiendo de si cojo una dirección o cojo otra, parece un máximo o parece un mínimo. Luego, como no es ni lo uno ni lo otro, se le denomina un punto de silla y se llama así porque la figura típica es esa que aparece ahí y recuerda un poco a las sillas de montar a caballo. Entonces, eso es un punto de silla. Aquí tenemos un ejemplo que nos sirve como resolución, como proceso resolutivo, sea la función, hallamos las derivadas parciales, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos el sistema, nos ha quedado un único punto, el 0, 0, este es el punto crítico. ¿Y cómo distinguimos? Pues nos vamos a la condición suficiente, calculamos la matriz hessiana y en el punto 0, 0 la matriz hessiana es de esta forma. ¿Qué ocurre? Que es una matriz diagonal, por tanto sabemos que los elementos de la diagonal principal, unos positivos, otros negativos, son autovalores distintos de signo. Por tanto, esos autovalores nos definen una matriz indefinida. Esto nos hace concluir que el punto 0, 0 es un punto de silla de esta función. Y esta función es este dibujito que tenemos al lado en naranja. Esto nos ha permitido definir si tenemos puntos locales. ¿Cómo podemos identificar si hay puntos globales? Pues en todos los programas vamos a hacer lo mismo. En todos los programas vamos a hacer que efectivamente analicemos la convexidad del programa. Entonces tenemos un programa con la función, el conjunto que hemos dicho que era el dominio, la función era de clase 2 y el dominio K es un conjunto convexo y abierto. Entonces hemos dicho que el punto x0 era un punto crítico que anulaba el gradiente y entonces decimos, basta que la matriz hessiana sea definida positiva en todo K y por tanto la función sea estrictamente convexa en todo K para afirmar que en x sub 0 la función tiene un mínimo global estricto. Y si analizamos la matriz hessiana y nos sale definida en K, podemos concluir que f es estrictamente cóncava en K y por tanto tenemos un máximo, aquí pone local, esto es una rata, es una trampa para que ustedes lo adivinen, debería poner global. Vamos a analizarlo. Decimos, si consideramos que la función tiene que ser estrictamente convexa en K, se cumple que para cualquier valor en K, la gráfica está por encima del plano tangente. Esto era lo que habíamos visto de la convexidad en funciones de clase 1. Como el gradiente se anula, ¿qué pasa? Que este término desaparece y que nos queda exactamente la definición de mínimo global estricto. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo x como cualquier valor de K. Entonces, el análisis de la convexidad de la función, si la función es convexa o cóncava, estrictamente convexa o estrictamente cóncava en todo K, entonces nos permite definir que tenemos máximo o mínimo global. Y así para todas las afirmaciones. Ahí tenemos un ejemplo completo. Tenemos una función de dos variables, hacemos las derivadas parciales, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,
resolvemos el sistema y nos sale un punto crítico que es el 2 menos 1. A la hora de hacer la condición suficiente, lo que hacemos es calcular la matriz hessiana. Claro, esta matriz hessiana coincide siempre que es igual, sea el punto 2 menos 1 o cualquier otro, pero la idea es siempre sustituir el punto. A partir de aquí, como esta, a diferencia del caso anterior, no es una matriz en la que aparezcan todos los elementos nulos salvo la diagonal principal, vamos a aplicar el criterio de los menores. El menor de orden 1 sería el elemento A sub 1, 1, 2, y el menor de orden 2 sería todo lo que es la matriz, con lo cual el determinante nos queda 3. Como los dos menores son positivos, podemos decir que esta matriz hessiana en el punto 2 menos 1 es definida positiva, por lo tanto tendríamos un mínimo local estricto. Pero como resulta que esta matriz hessiana es siempre la misma, sea cual sea el punto que yo coja, podemos decir que efectivamente es una matriz definida positiva en K. Por tanto, la función es estrictamente convexa en K, y por tanto en el 2 menos 1 lo que realmente tenemos es un mínimo global estricto. Y hasta aquí la resolución de los programas de óptimos libres. Ahí tenemos un resumen: condición necesaria, gradiente igual a nulo, hallamos el punto crítico, condición suficiente, hallamos la matriz hessiana en el punto, esto nos da o mínimo local o máximo local o punto de silla, y si hacemos la suficiencia de la condición necesaria, si la función es estrictamente convexa en K convexo hay un mínimo global, y si es estrictamente cóncava en K convexo, fijaos, siempre le exigimos que sea convexo, en el punto crítico hay un máximo global. Aquí no demostramos la convexidad de K porque esto coincide con el dominio y se le presupone siempre conjunto convexo.